Salmo número 2. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aleluya. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh Jehová, sé prudentes, admití amonestación, jueces de la tierra. Serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Amén. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Es que la Biblia está hablando acerca del reino de Dios. ¿Y el reino de Dios quién es? Jesús. Está hablando de Jesucristo. Por lo tanto, iba a establecer a través de Jesús el reino de los cielos sobre la tierra. Ese era el propósito, y ese siempre ha sido el propósito de Dios. Envió a su Hijo para que se conociera todo el reino de los cielos, y la única manera de conocer el reino de los cielos era a través de ¿quién? De su Hijo. Pero el Hijo ya vino y cumplió la misión. El Hijo ya lo hizo, dio la vida, ya cumplió la misión. Entonces en Juan capítulo 14 lo está declarando ya: yo no los voy a dejar solos, voy a enviar a alguien para que esté con ustedes para siempre. Él los guiará a toda la verdad. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Paracleto, y el Paracleto es aquel que enseña de la verdad, nada más. Él es el guía de lo espiritual del reino de los cielos. Oiga con eso, el Espíritu Santo no es el guía para nuestras necesidades humanitarias. Él no es el Espíritu Santo. El Paracleto, el Espíritu Santo, es el que nos está guiando a toda justicia, a toda verdad, del conocimiento del reino de los cielos, es decir, del conocimiento de todo lo celestial. Usted quiere conocer todo lo celestial solamente por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera más. No es por lo que tal vez yo le pueda decir a usted, lo que yo le pueda indicar a usted, o por lo que un libro me pueda enseñar a mí. Solamente la revelación está dada por el Espíritu Santo. Por eso el reino de los cielos fue establecido a través del Hijo, pero el Hijo dejó al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está obrando ¿en quién? En los que creen nada más, en sus hijos. Dice Juan capítulo 1 versículo número 12, dice: mas a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios. Ahora, Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios. Pero el Padre le dio toda la autoridad al Hijo. Pero Jesús dijo también: recibiréis poder todos aquellos que hayan creído. Cuando usted ha creído realmente, cuando yo he creído realmente a la palabra que Dios envió a través del Espíritu Santo, y a través de estos hombres que se inspiraron o recibieron la inspiración del Espíritu Santo, y nosotros tomamos la palabra como ejemplo, y tomamos las escrituras, como ejemplo, y la palabra como testimonio para la edificación de la iglesia, inmediatamente nosotros, los que hemos creído, también testificamos de Jesús, también testificamos del reino de los cielos, por decirlo. Entonces, si el Padre le dio la autoridad al Hijo, el Hijo le da la autoridad al Espíritu, y el Espíritu la delega sobre toda la iglesia, a quienes creen. Esa es la manera que actúa. ¿Cómo permanece la iglesia? Solamente por el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De su palabra. No hay otra forma más que se puede sostener su iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia, mi hermano? La iglesia, cuando está diciendo, por allá en Tesalonicenses dice que ocupa un lugar diferente y se quitando la posición de Dios. Dice, ese cuerpo, esa posición de Dios, nada más soy yo. La iglesia es usted y la iglesia soy yo, nada más. Otra cosa que dejemos contaminar esa iglesia ya se apartó. La única manera que no se contamina esa iglesia es por la palabra. La única fuente, mire, lo único que usted puede mantener limpio cualquier lugar es a través del agua. Es lo único que purifica. Y el agua es su palabra. Cuando solamente la palabra está en nosotros, nos va a mantener
Acordémonos, Jesús fue muy claro al decir: cuando yo venga a esta tierra, ¿encontraré fe? ¿Hallaré fe en esta tierra? ¿Tendré a qué lugar depositar mi cabeza? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que pretende? Solamente aquellos que se humillan, solamente que realmente han creído que son hijos de Dios. Y aquí está hablando el salmista de los ungidos. ¿Quién es el ungido? ¿Qué quiere decir el término ungido? Separado. ¿Para qué? Para un servicio. Jesús fue separado para un servicio, apartado para un servicio. Ahora yo pregunto, ¿cuántos ungidos hay aquí? Es que ungido no es el pastor, mi hermano. ¿Ungido es quién? El Espíritu de Dios ungió a quien recibió la sangre de Cristo. Usted es el ungido de Dios. Ahora, nosotros como tal somos a la imagen del soberano Dios. ¿Pero para qué? Para promulgar, para hacer la obra de Él. En ese orden de ideas quiero que usted abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo número 1. ¿Qué está haciendo la iglesia para dar a conocer el nombre de Dios? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en día, dar a conocer el nombre de Dios? Pregunto, ¿hoy día se está dando a conocer el reino de los cielos? Hoy día, dice Pablo en Tesalonicenses, que la apostasía tendría que mostrarse, ¿cierto? Mateo en capítulo 24, el mismo Jesús dijo: se levantarán falsos profetas, falsos maestros, engañarán, si es posible, a aquellos que han creído, los apartarán de la verdad por ir y correr del afán de este mundo. Hoy, ¿cuál es la necesidad que hay en el ser humano? Lo más urgente que hay en el ser humano, ¿qué es? Economía, las finanzas. ¿Qué es lo que está buscando el ser humano? Entre comillas, supuestamente, la paz. Jesús dijo que iba a traer paz. Él nunca dijo que iba a haber paz. Al contrario, día a día vamos a ver disensión, padres e hijos, la nuera, conflicto en la misma familia. Eso lo advirtió el Señor Jesús. Y jamás prometió que usted venía al evangelio le iba a dar riquezas. Jamás lo prometió. En el mundo más bien vas a tener aflicciones. Es diferentes pruebas, situaciones en cada vida, en cada situación, en cada hogar. Va a haber dificultades por conocer del Señor Jesús. Pero ¿qué está haciendo la iglesia en este momento? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en este momento? ¿Cuál es? Buscar las cosas de este mundo, anhelar las cosas de este mundo. Se mide la bendición por lo que se tiene, se mide la bendición por lo que se hace, pero no se mide la bendición por establecer el reino de los cielos. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? Yo le pregunto a usted, ¿usted tendría la misma capacidad en todo el conocimiento que usted ha adquirido hasta el día de hoy, de saber que usted es el ungido de Dios, de saber que usted tiene el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la verdad, que las escrituras se abrieron y que el Dios de los cielos le está mostrando que usted es el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios está en usted para que testifique del nombre de Jesús? Pregunto, ¿usted lo está haciendo? Y yo me confronto y le digo: Dios, yo no lo he hecho, Señor. ¿Qué he hecho yo por aquellos que están totalmente perdidos en el alcohol, en la drogadicción, en la prostitución, en la ira, en la contienda, en el desorden del mundo entero? ¿Qué está haciendo usted por la iglesia de Jesucristo? ¿Realmente se está mostrando la gloria de Dios? ¿Se está manifestando la gloria de Dios? Se me esgajaban las lágrimas allá en ese restaurante. Mi esposa me miraba. Ella pensaba que yo estaba llorando por esa mujer. No, yo estaba llorando por mí mismo. Lo pobre y miserable que soy, teniendo conocimiento de la voluntad de Dios. Y yo decía: Señor, si Pedro nada más se acercó y le dijo 3 palabras a ese hombre, y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Iglesia, yo le pregunto a usted, ¿dónde está el poder del Espíritu de Dios en usted? ¿Dónde está? Usted no lleva una semana, usted no lleva
un mes. Usted no lleva un semestre. Usted lleva tiempo. Y el ser ungido de Dios no es para las cosas de este mundo, mi hermano. No es ni para mucho menos decir yo soy cristiano. Sobra. Muchos dicen ser líderes, otros decir servidores. Estamos totalmente lejanos de una verdad. No son las multitudes, no son las organizaciones, no son los credos. Solo hay una verdad. ¿Y se llama qué? Jesús. Y yo le pregunto, ¿Jesús está en usted? La iglesia está actuando como Jesús. ¿Sabe qué hacía Jesús en la tierra? ¿Sabe cuánto duró Jesús en su ministerio? Usted sabe, si usted lee los evangelios muestran el nacimiento de Jesús, pero no muestran nada de la vida pública de Jesús antes del Espíritu Santo. Hay una sola expresión en los evangelios y es cuando Jesús, lo muestra como algo especial, que Jesús a los 12 años desaparece de su mamá y de su papá y se pierde en el templo, no hay nada más. ¿Qué estaba haciendo él? Estudiando las Escrituras, Antiguo Testamento, estudiando toda la ley. Sé que usted ha leído la Biblia, pero solamente empieza la Biblia y solamente empieza la revelación de todas las cosas a partir del bautismo de Jesús. No más. La vida pública real de Jesucristo empieza a partir del bautismo de Él. Los cielos se abren. ¿Quién lo reconoce como el Hijo? ¿Y quién es el primero que reconoce al Padre? Solamente Jesús. ¿Y cuándo lo reconoce? Cuando llega el Espíritu Santo. No hay nada más. Una persona sin el Espíritu Santo no es nada, mi hermano. Nada más es una vasija de barro. Nada más, no sirve para nada. Viene el Espíritu Santo de Dios y empieza a testificar de Él. 3 años, mi hermano. Y en esos 3 años, ¿qué hizo? ¿Todos los días oraba? ¿Sí o no? Sí, todos los días. ¿Escudriñaba las Escrituras? Ya lo había hecho. Pero lo que había aprendido, ¿qué hacía? Iba todos los días, dice. Todos los días. ¿Era testigo de Jehová o no era testigo de Jehová? Iba por las aldeas. ¿Y sabe qué hacía ahí en las aldeas él? Iba y preguntaba, ¿hay algún enfermo? ¿Hay algún endemoniado? Él no iba a tomar chocolate, a hacer visita o a rajar del mundo entero. Él sabía que es lo que tenía que hacer. ¿Y sabe qué era? Establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Eso era lo que él hacía. Cumplió la misión, la obra que el Padre le había demandado. Va a la cruz, entrega su vida, número 1, a deshacer las obras del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del maligno. ¿Sabe cuál es la obra del maligno? Que usted se separe del conocimiento de la verdad, que usted no crea en Jesús. Esa es la obra satánica, que usted no crea que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la obra del demonio. Número 2, estableció su reino, dignificó, glorificó el nombre de Dios. Y sabe, le dijo, todo el que crea en mí ahora va a tener vida. ¿Y qué vida estaba hablando? Una vida espiritual. Esa fue la obra que él hizo. Se fue, dijo, no los voy a dejar solos, voy a dejar el Consolador. ¿Pero para qué? Hechos capítulo número 1. Entonces dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, ¿quién es ese Teófilo? ¿Quién es ese tal Teófilo? ¿Alguien sabe quién es Teófilo? Si usted lo llega a saber, si usted llega a descubrir quién es Teófilo, por favor me dice, porque en la Biblia no dice más de ese tal tipo. Pero sí hay referencia acerca de él
Y dice que Lucas, miremos Lucas, capítulo número 1, mi hermano. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las historias de la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas. Ahora está hablando de Jesucristo. Y él dice este hombre, hemos tratado de recopilar todas las cosas acerca de Jesús. Acerca de las Escrituras, Antiguo Testamento, como acerca de la palabra. Él quería mirar qué era lo que había sucedido. Y le dice aquí, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Hubo hombres, acuérdense que hubo hombres como los discípulos de Jesús, que fueron testigos oculares de todo lo que él hizo. Pero hay testigos que no fueron oculares, sino por revelación, que escribieron evangelios. ¿De acuerdo? Porque, pregunto, ¿Pablo estuvo con Jesús? No, pero Pablo escribió de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces él recibe la revelación directamente de Dios. No fue hombre alguno que le predica a él. Él tiene un encuentro personal con Dios. El Espíritu Santo le empieza a ministrar y recibe toda la revelación del cielo. Qué privilegio de este hombre, Pablo. Pero mira que aquí está hablando acerca de este hombre, versículo número 3, perdóname. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde que, o sea que estaba leyendo a quién, a Génesis. ¿Sí? Y le dice allá, escribírtelas por orden, ¿o qué? Excelentísimo. O sea que este hombre, seguramente le dice excelentísimo, tiene una jerarquía bien interesante. ¿Sí? ¿Quién escribe el libro de los Hechos? Lucas. Pero a mando de quién? De este Teófilo. ¿De acuerdo? Le da la orden para que haga un recuento de todo lo que ellos vivieron, de todo lo que ellos escucharon. Le está diciendo, haga un recuento de esas cosas, ¿verdad? Para que, versículo número 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, si usted quiere tener un concepto claro de una verdad, usted lo único que tiene que tomar es ¿qué? La palabra. Si usted quiere conocer perfectamente el reino de los cielos, yo no sé de dónde sacó. ¿Usted ha visto en la Biblia que diga, haga el devocional? Yo no veo en la Biblia eso. ¿O sí? Jesús dijo, hagan devocional. Pedro dijo, hagan devocional. Pablo le dijo a los de Filipos, a los de Colosa, les dijo a los de Roma, hagan el devocional antes de levantarse. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Pablo dijo, orad sin cesar. Jesús dijo, no dejes de orar para ¿qué? No caer en tentación. Jesús dijo, este género no sale sino ¿qué? Con oración y ayuno. Pero dijo, hagan devocional o lean el devocional todos los días del pastor Francisco Javier Arias. Nunca. Yo no sé de dónde salió el término devocional. No sé. Lo único que sé es que hay que leer la Biblia todos los días. Que hay que escudriñar la Biblia todos los días. Que hay que permanecer en la verdad todos los días. Que hay que hacer la voluntad de Dios todos los días. Hechos capítulo número 1, nuevamente. Y dice en el versículo número 2. Dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Iglesia,
Jesús vive. Jesús resucitó. Entonces me hace acordar Lucas 24. Déjame mirar Lucas 24. Estamos hablando de Lucas y por eso pues Lucas 24. Leámoslo desde el 1. Lucas 24. A eso vinimos, ¿no? A mirar la Biblia. Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entraron, no la hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabais en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. No se acordaban que Jesús le había dicho que él iba a resucitar. Muchas veces en medio de nuestras dificultades se nos olvida que Jesucristo vive, que Él es real, mi hermano, y que Él tiene el control de todas las cosas y que Él es soberano. Y dice el versículo 9: y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacob, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Mire a quién les estaban hablando: a los que habían estado con él. Gran obra del Espíritu Santo que nos revele día a día que Jesús vive. Gran obra del Espíritu Santo de Dios que hoy día usted y yo podamos imponer la mano sobre los enfermos, porque Jesús es real. Y solamente me convence de hacer esa obra el Espíritu Santo. Ellos no lo tenían. Ahí no había estado todavía el Espíritu Santo. Habían estado con Jesús. Muchos saben de Jesús, pero no lo conocen. Saben que Jesús existe, pero no le conocen. Para ellos Jesús está muerto todavía. El estar muerto Jesús para ellos todavía. ¿Sabe cuál es la manifestación? Su misma actitud ante una situación difícil. Jesús dijo claramente: mayores cosas ustedes harán en mi nombre. Mayores cosas. ¿Cuáles mayores cosas? Algunos miserables piensan seguramente mayores cosas serán ser dueños del éxito, dueños de Carrefour seguramente, o dueños de Transmilenio. Ay, miserables, eso no es así. ¿Sabe qué es? Mayores cosas: establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Vaya, haga a los discípulos, enseñe de la voluntad de Dios. Ese le está diciendo, terminando allí, le dice el versículo 11: mas ellos le parecía locura las palabras de ellas y no la creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, pide a Pedro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro no era incrédulo también. Solo cuando viene el Espíritu Santo a Pedro, ¿sabe qué hace? Hechos capítulo 1 nuevamente, versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados no solamente con el Espíritu. Volvamos otra vez a Lucas 24, no puedo dejar perder aquí esa parte. Lucas capítulo 24, sigamos leyendo. No voy a leer lo que sucedió en la resurrección, no lo voy a leer esa parte, usted ya la conoce. Jesús va caminando, se encuentra con dos hombres, va camino a Emaús. ¿De acuerdo? Se encuentra dos hombres. Desde el 23 lo voy a conectar a usted. Sí, desde ahí del 23. Pero ya fue a mirar a la tumba, no lo encontró. Las mujeres ya le habían dicho a los apóstoles que Jesús resucitó. No creyeron, nadie creía. Pero aquí va caminando Jesús con ellos. ¿Jesús es un espíritu o no es un espíritu, iglesia?
Vamos a mirar si es verdad. Porque para mí la Biblia me dice que Jesús es real. Él existe. Los espíritus no tienen cuerpo, los espíritus no comen. Mira lo que dice aquí, versículo 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Estos dos hombres están hablando ¿de quién? De Jesús. Estos dos hombres están hablando ¿de quién? De Jesús, de lo que había sucedido. Jesús va con ellos. Ellos no conocen a Jesús, pero ahí va Jesús con ellos. Entonces Jesús les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pregunto una cosa: ¿el Antiguo Testamento es verdad o no es verdad? ¿Necesitamos leer el Antiguo Testamento o no necesitamos leer el Antiguo Testamento? ¿Usted está leyendo el Antiguo Testamento o no está leyendo el Antiguo Testamento? ¿Quiénes están leyendo el Antiguo Testamento? Levanta la mano a los que están leyendo el Antiguo Testamento o han leído el Antiguo Testamento. Los que no lo están haciendo, léanlo. Porque ahí hay mucho testimonio para que no cometan errores como cometieron ellos, dijo el apóstol Pablo. ¿Usted está leyendo el Antiguo Testamento por buscar un milagro de Dios o por conocer de Jesús? Porque el Antiguo Testamento le está hablando mucho de conducta. Y le está diciendo cómo comportarse, cómo se comportaron ellos de re mal. Y entonces usted está testificando solamente el Antiguo Testamento, o más bien testifica que Jesús vive. Porque en el Antiguo Testamento no se habla que Jesús vive. En el Antiguo Testamento habla de que Jesús va a venir y va a redimir su pueblo. Eso es lo que habla allí. Entonces le dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces están hablando ellos y está hablando Jesús aquí. Y mira lo que le dice Jesús literalmente. Dice: y comenzando ¿desde dónde? Está hablando de qué parte de la Biblia, mi hermano. Del Pentateuco. ¿Jesús conocía el Pentateuco o no lo conocía? Claro que sí. Y le está hablando allí. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, profetas menores, profetas mayores, ¿sí o no? Todo le estaba hablando allá. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Antiguo Testamento habla de quién. La Biblia habla de quién. De conducta. Manéjese bien. Use la falda larga, no se corte el cabello. ¿Sí? ¿Está hablando de eso? ¿Sí o no? Claro que sí, hombre. Pero ese es el principio o el eje central. No, está mostrando la gloria de Jesucristo. Entonces, mira, analice allí, versículo 27. Comenzando desde Moisés, o sea, les empieza a hablar, venga. Cuando habla de Moisés está hablando de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, le está hablando todo el Pentateuco. Le está hablando de los profetas, le está hablando de Ezequiel, le está hablando de Jeremías, todo lo que ellos dijeron. Oiga, les recordó todas las cosas. Pero ¿qué les estaba recordando? La Biblia habla de qué. Toda la Biblia habla de quién. De Jesús. La Biblia no le va a hablar a usted que va a tener casa, que va a tener carro, que usted va a conseguir su marido. No, eso no le está hablando la Biblia. La Biblia le está hablando de que usted conozca de Jesús. Versículo, en el mismo le dice: y siguiendo por todos los profetas, ¿qué dice? Lea conmigo, por favor. ¿De qué habla la Biblia? ¿De qué testifica la Biblia? ¿De la ley? Sí, está hablando de la ley. Pero a través de la ley está hablando ¿de quién? De Jesús. Siguiente versículo dice: le llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Van los dos señores estos, va Jesús, estos dos hombres le están hablando de Jesús. Estaban jalándole al chisme. Y Jesús ahí parado, caminando con ellos. Siguiente versículo dice: y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos,
y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Para sentarse a la mesa, participar el pan con el Señor Jesús, ¿necesito conocer de Jesús? ¿Sí o no? Pregunto nuevamente, para sentarme a la mesa con Jesús, ¿necesito conocer de Jesús? ¿Sí o no? Ellos no conocían a Jesús, sabían de Jesús. Oiga, lo mataron, ¿cómo le parece? Fueron unas mujeres y no lo encontraron. ¿Y ellos habían tenido un encuentro personal con Dios? No. Estaban hablando de Jesús. Los religiosos y las doctrinas hablan que para poder participar de la Santa Cena tienen que ser bautizados. Aquí dice que estos hombres eran bautizados. Hicieron el curso de discipulado, hicieron el curso de bautismo. Dice la Biblia allí, no. Pero Jesús los sentó a la mesa. ¿Y qué sucedió cuando Él partió el pan? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando les impartió la palabra en ese momento? ¿Qué sucedió? Fueron abiertos sus ojos. ¿Cuáles ojos? ¿Eran ciegos? ¿Ellos iban caminando ciegos? No, eran ciegos espiritualmente. Muchos van a la iglesia y dicen ser cristianos, pero están más ciegos. No conocen a Jesús. Hablan de Jesús, todo lo que hicieron, todo lo que Él hizo. Eso es pecado, ¿no? Si se corta el cabello es del diablo. Eso es pecado si usted utiliza pantalones del diablo. Dicen conocer de Jesús, pero no lo conocen. Porque la salvación y la vida eterna no consiste en lo que coma o lo que se ponga, en lo que usted cree. ¿Y qué hizo Jesús? Tremendo, ¿no? Y dice el versículo 31 y dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Jesús vive, mi hermano. Jesús es real. Él iba caminando con ellos, pero de un abrir de ojos, inmediatamente ellos abren sus ojos espirituales y voltean a mirar, ¿y dónde está Jesús? Dice, desapareció de ellos. Siguiente versículo, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mire cómo ardía, dice, cómo ardía, ¿sí o no? ¿Cómo entonces cuando el Espíritu de Dios llega a uno siente? Una persona que ha nacido de nuevo siente pasión por Jesús. Una persona que ha nacido de nuevo, que se corrió el velo de que había en sus ojos y conoce a Jesús, inmediatamente el Espíritu de Dios se deposita en él. ¿Sabe? Aún en las predicaciones, rindiéndole el culto al Dios de los cielos, no empieza a mirar para adentro, o sea, no se le cierran los ojos durante el culto, sino está pendiente porque sabe que quiere conocer de Jesús. Seguro que yo le pongo a ver una película, no se duerme, no se distrae, está pendiente, conoce los personajes, sabe qué va a suceder. Versículo siguiente dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Una persona que recibe la palabra, una persona, oiga con eso, una persona que recibe la palabra, reconoce a Jesús, inmediatamente testifica. Eso es lo que dice la Escritura. Inmediatamente empezaron a contarle a todo el mundo, Jesucristo vive, Jesucristo vive. Se iban por sus casas, le decía, tía, baje ese Cristo, Cristo está vivo, Él no está colgado. Empezaban a declararlo, no tenían temor de decir que Jesucristo estaba vivo. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido lo que las Escrituras decían. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, versículo 36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Imagínense, ya se había, déjeme utilizar ese término, teletransportado. Mire que estaba en camino de Emaús, ¿sí o no?
¿Y dónde apareció? ¿En dónde estaban ellos? En Jerusalén. Porque Jesús les daba la orden que estuvieran allá. ¡Pum! Apareció allá. No cogió bicicleta, no se fue en carro, no se fue en Transmilenio. Apareció allá. Y dice allá: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz. Bueno, no se asusten, mis chinitos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Dígale a 3 personas, por favor: Jesucristo vive, Jesús es real. Jesucristo no es una fábula, Jesucristo no es un cuento, Jesucristo existe, mi hermano. Lo tenemos como una figura, lo tenemos como un cuento. Y siguiente versículo dice 40: y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Tan lindo él, ¿no? O sea, usted imagíneselo, ¿no? Preséntese, se le presenta y le dice: míreme, acuérdese que usted va a entrar al reino de los cielos. Y cuando entre al reino de los cielos, usted no va a entrar porque utilizó el pantalón largo, la falda larga o la lengua larga, no. Acuérdese que usted va a entrar al reino de los cielos por la obra del sacrificio de la cruz del Calvario, por la sangre de Cristo. Por lo tanto, Él les estaba mostrando también: mire, soy yo. Sus heridas no se han cerrado, mi hermano. Y eso es para recordarnos siempre que usted va a entrar al reino de los cielos es por el sacrificio de la cruz del Calvario, no por las obras que usted haya hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces le dice allá, el versículo 41 dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo que comer? ¿Hay algo aquí? Y entonces, y él tomó, entonces le dieron ¿qué? ¿Un espíritu come o no come, mi hermano? ¿Jesús es espíritu o no es espíritu? Jesús es real. ¿Comió? ¿Qué le dieron? Ahí dice: le dieron entonces pez asado. Versículo siguiente dice allá: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la Biblia habla ¿de quién? ¿Qué es lo importante dentro de la Biblia, mi hermano? Ay, hablemos aquí, hablamos la Biblia, miremos a ver qué dice aquí. Ay, mire, si ve que aquí dice que esta semana el Señor nos va a bendecir con trabajo. Ay, hermano. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento. ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Cuántos entienden la Biblia? Sí, aquí muy pocos. ¿Qué necesita usted, iglesia? Honestamente, delante de Dios, usted ha leído pasajes bíblicos y no entiende ni pío. ¿Qué tiene que hacer? Ay, voy a mirar qué dice Google. Ay, voy a llamar a mi líder, voy a llamar a mi pastor. ¿Quién tiene la verdad? ¿Su líder? ¿El pastor? ¿Google? No, mejor aquel porque tiene una de 5,000 miembros, mejor aquel que tiene 3 miembros, mejor aquel que seguramente viaja mucho. ¿Sí? ¿Ese tiene la verdad? No, el único que tiene la verdad se llama la Escritura. No hay nadie más. Voy a prender la radio a ver si ahí me revela algo, voy a ver. No, el único que tiene la verdad se llama ¿quién? Jesús. Revélame, Señor, revélame, dame entendimiento de lo que usted tiene que decir. Dígale: Señor, dame entendimiento de las Escrituras. Dígale: Señor, dame entendimiento de las Escrituras. Dame entendimiento de las Escrituras.
Dame entendimiento de las Escrituras, Señor. Clámele. Clámele a Él. Ayúdame a entender, Señor. El día que usted entienda las Escrituras, entiende el propósito de Dios en su vida. Y le está diciendo allá entonces, ¿sí o no? Versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Para qué usted va a tener revelación de las Escrituras, mi hermano? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a tener entendimiento? Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense aquí quietos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hechos de los Apóstoles. Llegó la hora. Llegó la hora, mi hermano. Jesús les dijo, quédense en Jerusalén. Ya se reveló las Escrituras a ustedes. ¿Ahora qué viene? ¿Ahora qué va a suceder? Hay algo bien interesante. Una muestra que realmente el Espíritu de Dios está en usted, son los dones del Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, ¿cuántos tienen los dones del Espíritu Santo? Ojo lo que le digo. Una muestra de que usted tiene el Espíritu de Dios o fue bautizado en el Espíritu de Dios son los dones. ¿Para qué? Y una muestra, oiga con eso, una muestra de la manifestación del poder que usted tiene del Espíritu Santo son los milagros. Es el poder de Dios en usted. 1 Corintios capítulo número 12. Amén. 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esto que viene aquí es lo siguiente, dice, sino por el Espíritu Santo nadie puede llamar a Dios Padre, a Jesús, si no es por el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede testificar de Jesús. No puede. Ahora le está diciendo aquí, en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cuántos han sido bautizados por el Espíritu Santo? Ahora, una manifestación de que sí, no por decirlo así, una manifestación no podría decirlo. Algo que certifica en mí que el Espíritu Santo es esto, póngale cantidad. De lo contrario, si usted no manifiesta algo de ello, déjeme decirle, usted necesita ser bautizado por el Espíritu Santo. Si usted algo no experimenta de ello, si usted no lo está experimentando, usted necesita tener una experiencia. Y ahí es donde usted tiene que humillarse delante de Dios. Señor, ayúdame. Y entonces le dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diga ministerios. Ministerios, diga. Hay algunos perversos que dicen que no se necesita tener organización dentro de la iglesia. Pero aquí la Biblia lo está diciendo. Y no solamente eso, sino que mira lo que dice aquí. Ya hay diversidad de ¿qué? De operaciones, ejercicios dentro de la iglesia. Nosotros lo manejamos ¿cómo? En los ministerios. Hay jóvenes, hay mujeres, hay operaciones que hacemos aquí. Diferentes situaciones que hacemos. ¿Para qué? Para poder llegar a ¿qué? A los que están perdidos. Eso es lo que estamos haciendo. Pero no perdemos nuestro objetivo. El objetivo es darle vida. Si yo invito a cenar a alguien en la casa, yo tengo un objetivo: darle vida espiritual. Si hago una reunión en mi casa, hago una reunión en la iglesia, ¿para qué es? Darle vida a esa persona. Es mi objetivo. Eso es lo que tengo que hacer. Versículo siguiente dice aquí,
Y hay diversidad de operaciones, versículo 6, operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Ahora, cuando habla de ministerios, oiga con eso, cuando está hablando de ministerios, está hablando para Efesios capítulo 4, versículo 11, para que lo podamos tener claro. Leamos desde el 1, leámoslo seguido, por favor. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, que aunque fuiste, ¿qué? Llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios determina en qué medida usted está. Y así mismo le entrega a usted. Mira lo que dice allá el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautiva y dio dones, ¿a quién? A los hombres. ¿Le dio qué? Dones. Por eso usted ya no se llama Jorge, sino Don Jorge. Siguiente versículo dice allá, y eso que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Por eso dígale otra vez a 3 personas, Jesús vive. ¿Quién mismo constituyó? Versículo número 11 dice, y él mismo constituyó uno, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No dice a otros pastores y a otros maestros, no. ¿Sí ve que está ligado entre pastor y maestro? ¿Es uno solo? Y son los ministerios que él determinó. ¿Para qué son los ministerios, mi hermano? Para llenarnos de dinero. ¿Sí? ¿Para vivir en dónde? No, aquí está diciendo, dice, a fin, léalo por favor. Entonces, aquí Pablo está siendo muy claro, déjeme mirar aquí. Aquí Pablo está siendo muy claro, pero muy específico en esa parte. Le está diciendo, a fin de perfeccionar, ¿qué? A los santos. ¿Para qué hace el pastor? ¿Para qué hace los diferentes ministerios? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí está muy claro. ¿Sí o no? ¿Para qué coloca un evangelista? ¿Para qué coloca un profeta? ¿Para qué coloca un apóstol? ¿Para mostrarse en una ciudad? ¿Para mostrarse en un país? ¿O para qué, iglesia? ¿Para qué? Edificar. ¿Para qué usted recibe la revelación de la palabra? Para edificar. Eso dice. Y dice, y el mismo versículo, a fin, versículo número 12, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? 12. A fin de perfeccionar a los santos. Es decir, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Pregunto, ¿quiénes son los santos? La iglesia. Son los santos. Entonces, ¿usted tiene que ser perfeccionado? ¿Sí o no? ¿Usted necesita ser instruido? ¿Sí o no? Por eso dice que la edificación perfectamente, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Entonces, ¿para qué se perfecciona usted, mi hermano? ¿Para qué? ¿Para qué se perfecciona usted? ¿Para qué usted estudia la voluntad de Dios? ¿Para qué usted estudia el libro de Juan? ¿Para qué estudia usted discipulado? ¿Para qué lee la Biblia? ¿Para qué se congrega? Le pregunto, iglesia, ¿para qué se congrega usted? ¿Para qué es cristiano usted realmente? La iglesia hoy perdió todo fundamento, perdió todo objetivo, lo perdió. Porque el Cristo de hoy en día es el Buda de ellos. Le rascan el buche o la cruz o la palabra para ver si les bota lo que necesitan. Señor, ayúdame porque necesito para la universidad. Trabaje. Trabaje. ¿Qué está diciendo aquí?
Usted se tiene que preparar para el ministerio, para la edificación de todo el cuerpo. Versículo 13, hasta que todos, lea conmigo, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué, iglesia? ¿Llenarme de intelecto y después hacer lo que me venga en gana? No. Y está siendo muy claro Pablo. Está diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos lleguemos a la estatura del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no andemos, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia, ¿qué? Entonces empiezan a hablar cualquier situación, menos la palabra de Dios. Entonces, como están ciegos y tienen otro objetivo en su corazón. Acuérdense que Tesalonicenses dice, esa es la apostasía, ¿no? Para que no conozcan de la verdad y se aparten de la verdad y se pierdan. Eso está diciendo allí. Entonces, usted es edificado para que usted le sirva a Dios. Ese es el propósito. No más. No es por un beneficio propio. Y le dice entonces, versículo número 14, 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿usted a quién tiene que mirar, mi hermano? ¿Cuál es el fundamento de su vida? Ay, mi pastor, su pastor es un miserable. Ay, mi pastor, es que mi pastor es tan lindo, mi pastor. No, olvídese. El único digno de ser honrado, de ser exaltado, de ser glorificado, y al único que tenemos que rendirnos se llama ¿quién? Jesús. No hay nadie más. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que sigue al hombre. Cayó, maldito cayó. Ya es maldito, ya es un anatema por seguir al hombre y no seguir a quién. A Dios. Ya, maldito, miserable. Perdió. Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese. No ponga la mirada. No lo ponga. Porque el único ser perfecto se llama ¿quién? Jesús. Sin error. Entonces dice allá, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir ¿qué? Edificándose en amor. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Edificarse. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Edificarse. ¿Necesitamos edificarnos, sí o no? ¿Sabe por qué fácilmente se cae? Porque no está edificado sobre la roca. ¿Está edificado sobre qué? ¿Sobre la arena? Seguramente sobre la paja. Paja es mentira, ¿sí o no? Sobre el heno. Vamos entonces, en 1 Corintios 12, 7. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo siguiente dice, porque a este les daba por el Espíritu palabra de sabiduría. Oiga con eso. Dice a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, a cada uno reparte. Yo le pregunto a usted, iglesia, ¿qué don del Espíritu Santo tiene usted? Una persona que no manifieste un don del Espíritu Santo no ha sido bautizado. Usted necesita ser bautizado por el Espíritu Santo. Y está hablando de diferentes dones, ¿sí o no? Ya está hablando allí que unos es dado la manifestación de ¿qué? Palabra de ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus, de lenguas, interpretación de lenguas, de sanidades, donde expulsar demonios. ¿Cuál de ellos usted está trabajando? ¿Cuál de ellos usted está actuando? Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Cuántos son los ungidos de Dios? ¿Cuántos son los ungidos de Dios? Levánteme la mano los ungidos de Dios.
¿Ha expulsado demonios? ¿Ha sanado enfermos? Solamente los ungidos de Dios hacen eso, porque han creído que tienen los dones. Fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué dice aquí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué le dio el Espíritu Santo a usted? ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. ¿Usted sabe qué es buenas nuevas? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No está hablando de dinero. No está hablando de una obra social que le llevemos regalos o zapatos a los pies descalzos. No está hablando de eso. Porque muchos piensan que el evangelio consiste en comida y bebida. Entonces hagamos una obra social. También vamos a visitar y llevémosle ropa a tales personas. No, eso no consiste el evangelio. El evangelio aquí está hablando claramente. Va a dar buenas nuevas ¿a qué? Aquí a los pobres. No está hablando de gente que no tenga dinero. A los pobres de espíritu. ¿Cuántos son pobres de espíritu aquí? Yo necesito, yo no sé si usted necesita. Yo sí necesito. Soy pobre de espíritu. Y sabe, cuando yo reconozco que soy pobre de espíritu, tengo que cada mañana arrodillarme delante de Dios. Decirle, Señor, necesito más de ti. Yo necesito, Dios, que ser tu instrumento, Padre. Necesito predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos predican la palabra aquí? Esa es la iglesia, Padre. No porque yo, Señor, no la haya enseñado. No porque tú no te hayas involucrado, Señor, sino porque ellos no creen. Oh, incircuncisos de corazón, duros, para no creer que Jesús lo puede usar a usted. Eso dijo Jesús. El reino de los cielos no consiste en palabra y palabra, sino en poder de Dios. Usted necesita doblarse delante de Dios para que Dios lo use. Y dice, ¿me ha enviado a qué? ¿Para qué Dios le da el Espíritu Santo? Para predicar, para sanar heridas del corazón, a pregonar libertad a los cautivos oprimidos por el diablo, y dice, y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Para qué el Espíritu Santo está en usted? Dios le dio los dones. Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿tiene los dones del Espíritu Santo? Si no los tiene, Él da sin medida. Y una manifestación, mire una cosa que sucede, capítulo número 3 de Hechos de los Apóstoles. Una manifestación, ahí atrásito en el capítulo número 2, una manifestación del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre un lugar, en la oración, iglesia. Es una manifestación dada. Si logras mirar, miremos seguramente versículo 38, 2:38, mira 2:38. Pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay algo bien especial, vean. Solamente aquí lo está declarando la palabra, ¿sí o no? Cuando usted se arrepiente de su pecado, usted se bautiza en el Espíritu Santo, inmediatamente usted recibe el don del Espíritu Santo. Usted ya sabe el don, ¿no? Ya sabe cuáles son los dones. En 1 Corintios 12 se lo he mostrado. Pero ¿qué sucede con eso? Mira, siguiente versículo, por favor. ¿Qué sucede con eso? Porque para vosotros es una promesa. Si usted se arrepiente de su pecado, de su maldad, voltea sus ojos a Cristo, es una promesa de Dios. Y le está diciendo, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. ¿Cuántos quieren ver a su familia postrados a los pies de Cristo? ¿Qué tiene que hacer usted? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es lleno del Espíritu Santo? Mira lo que dice aquí, siguiente versículo. Y en otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta ¿qué? Perversa generación. ¿Estamos en la perversa generación? Sí. La apostasía está dada. Siguiente versículo dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Usted se imagina esa predicación de Pedro, ¿no? 3,000 personas en una predicación. Siguiente versículo que dice,
y perseveraban. Diga, perseveraban. Diga, perseveraban. ¿Usted sabe qué quiere decir perseverar? No perseverancia, sino perseverar. Era una constante todos los días. Y dice allí, y perseveraban en la doctrina de ¿quién? La Biblia. ¿Sí o no? Biblia. No es la doctrina de los pastores, sino la palabra. Nada más sabía eso, ¿sí o no? No la doctrina de un hombre, sino en qué, en la palabra, ¿sí o no? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y qué, en las oraciones. Siguiente versículo dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, porque Dios estaba con el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Siguiente versículo que dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Pero quiero que usted mire, bueno, sigamos leyendo allí porque quiero llegar al 46. Y decía, vendían obviamente. ¿Sabe por qué ocurría eso? Para que, de igual manera, ¿sabe por qué ocurría esto en ese momento? Porque acuérdense que en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, dice la venida del Espíritu Santo. En el versículo 1 dice, quiero que usted tenga entendimiento de esto. Y dice, cuando llegó el día del Pentecostés. ¿Usted sabe qué es el día del Pentecostés? Pregúntele a la persona que tiene al lado, ¿usted sabe qué es el día del Pentecostés? ¿Usted sabe qué quiere decir Pentecostés? 50, oiga con eso, 50. Dígale a otras personas, Pentecostés es 50. 50, dígale, 50. ¿Sabe por qué vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno? ¿Sabe por qué? No porque el Espíritu Santo haya llegado ahí sobre ellos, porque ellos estaban en la ley. Levíticos 23, lea usted todo Levíticos. En la fiesta, estaban en la fiesta del Pentecostés. Entonces la ley demandaba que cogieran, léalo, ¿verdad? Que cogieran todas las cosechas, tenían que tener la quietud, 50 días de parranda era lo que hacían ellos. Eran las fiestas solemnes a nuestro Dios. Allá lo está hablando esa parte de la Biblia. Ahora se lo dejo que usted lo lea. Era por eso, en ese instante. Siguiente versículo, mira lo que dice. Y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? ¿En dónde? Yo oro a mi manera, yo voy a la iglesia cuando quiera. Sí, es verdad. No, iglesia, era un mandato de Dios y aquí está diciendo en el templo. Es necesario que en el templo haya oración, iglesia. Es necesario que en el templo se manifieste la oración. Ojalá sea una constante diaria. Todos los días, dice allá, y cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué hacía? ¿Qué sucedía cuando había esa verdadera presencia del Espíritu Santo? Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor. ¿Quién añade a la iglesia, mi hermano? Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de hacer. Una persona que viene en una constante a la iglesia es porque es salva. Una persona que nos visita en la iglesia todavía no ha recibido la salvación, no ha entendido de la salvación. Siguiente versículo dice, ya recibieron, ya vino el Espíritu Santo, hablan en lenguas, profetizan, tienen discernimiento de espíritus. ¿Basta con eso? No. ¿Cómo yo creo que el Espíritu Santo está en mí? ¿Usted cómo cree que el Espíritu Santo está en usted? Mira la forma que dice aquí. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Siguiente versículo, por favor, dice, y era traído un hombre, ¿qué? Cojo de nacimiento, a quien podían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Siguiente versículo, y dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Siguiente versículo dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Esa expresión es espectacular. Míranos. Yo no había visto que esto era en plural. Míranos. ¿A quién? ¿Y por qué tenía que ser a Pedro y a Juan? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos ya habían recibido el don del Espíritu Santo.
Y mira lo que sucedió. Entonces, él les estuvo atento. O sea, el hombre se quedó ahí, sentado mirándolo, esperando recibir algo de ellos, ¿no? Míranos, y se quedó mirándolos, pensando que iban a meter la mano seguramente al bolso. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía él? ¿Qué tenía él? La unción. ¿Qué tenía él? El Espíritu. Tenía los dones, tenía la autoridad. ¿Y qué dijo él? Miren la expresión de Pablo. Mira lo que hizo Pedro. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. No me lo quite, por favor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Póngase sobre sus pies. ¿Por qué le dijo eso a él? Porque él está ¿qué? Lleno. Solo lo que el Espíritu le está indicando, hágalo. Si el Espíritu le está indicando algo, si el Espíritu le está conmoviendo en algo, solamente hágalo. Si el Espíritu no le ha hablado, usted seguramente no va a hacer nada. Pero si el Espíritu le está conmoviendo, hágalo. Si usted por una u otra razón no ha recibido el don del Espíritu de Dios, si usted realmente en esta mañana es confrontado delante de Él, obviamente no va a ser movido por el Espíritu. Yo le quiero animar: salga de su lugar en esta hora y venga a este lugar. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, usted quiere ser bautizado, usted quiere tener una experiencia. De lo contrario, solamente que el Espíritu le conmueva a usted. Lo que usted tiene que hacer: quiso a la banda Rakaya Surabaya Taramandías yo a la banca Terrabarakaya. Usted necesita ser lleno del Espíritu de Dios, seguramente en dones de sanidades, de milagros. Usted está buscando algo, usted anhela algo de Él. Usted necesita más intimidad con Él. Usted necesita entender las Escrituras. Usted necesita el don del Espíritu. Usted necesita vida espiritual. Usted necesita o quiere tener un toque del Espíritu Santo. ¿Sabe qué tiene que hacer? Suéltese, que Él gobierne su espíritu. Suéltese, que Él gobierne su vida. Arrakaya Sura Bajata Taraya.